Pues la serendipia es un término que se utiliza en ciencia para denominar aquellos descubrimientos en los que se cruzan el azar y el talento. Y este término de serendipia proviene de una isla que nosotros conocemos como Sri Lanka o Ceilán, que antes se denominaba Serendip, a raíz de una fábula denominada Los Tres Príncipes de Serendip, que ellos iban camino a Persia haciendo observaciones y de estas observaciones aprendían y las utilizaban para resolver problemas. Esto llamó mucho la atención de un inglés, Warhol, quien introdujo el término en Inglaterra en el siglo XVIII. Pero este término no se utiliza en ciencia hasta bien entrado el siglo XX, lo cual es bastante reciente, y de hecho al final del siglo XX, 1 de cada 10 artículos científicos de las revistas más prestigiosas nombraban la palabra serendipity en inglés como una contribución importantísima al descubrimiento. De hecho, la palabra serendipity en el año 2010 fue considerada la palabra más popular en inglés, con millones de búsquedas en el buscador de Google. Louis Pasteur es uno de los ejemplos en ciencia más representativos de la serendipia, porque él consigue, a partir de un ácido que se sedimenta en el vino, que se llama ácido tartárico, distinguir dos formas de este ácido y a partir de estas dos formas descubre lo que se llama quiralidad. Y este señor, cuando descubre la quiralidad, quiere distinguir entre lo que es el mero azar y un descubrimiento científico. Y dice, y afirma algo que yo estoy muy de acuerdo, en el campo de la observación, el azar solo favorece a las mentes privilegiadas. Y yo también quiero añadir, y a la gente que trabaja. ¿Y cómo fue este descubrimiento? Pues Louis Pasteur, cuando contaba 25 años, había acabado la tesis y estaba fascinado por el comportamiento de estos cristales que se depositaban en los toneles de vino, el ácido tartárico, y vio que a veces, siendo la misma composición, unos cristales desviaban la luz polarizada a la derecha, otros a la izquierda, otros prácticamente no lo hacían y no conseguía explicar por qué pasaba esto. Finalmente, en uno de los experimentos, consigue cristalizar en dos formas diferentes estos cristales y se da cuenta que cuando los consigue separar formas diferentes, que la forma era como imágenes especulares, unos desviaban a la derecha, otros a la izquierda con la misma intensidad. Con este descubrimiento salió del laboratorio y dijo, lo tengo. Y ahí era el descubrimiento de la quiralidad. Moléculas que aparece que son idénticas, pero están relacionadas como nuestras manos. Una imagen especular de la otra. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué hay de serendipia en este hallazgo? Pues ahora os explico. En primer lugar, Louis Pasteur cogió los cristales del ácido tartárico y los disolvió como una sal. Y esa sal, a temperaturas bajas, relativamente bajas, que consiguió poniéndolas en el dintel de una ventana, consiguió dos formas de cristales que se podían visualmente separar. Y es las que separó y vio que la luz polarizada, unas las desviaba a la derecha, que le llamó la forma más, y otras a la izquierda, que llamó la forma menos. Por lo tanto, ¿qué hay de serendipia? Pues la serendipia es que solo la sal de sodio y amonio, que son estos cationes que aparecen ahí, forma cristales que visualmente podemos diferenciar, ninguna otra. Además, si no hubiese estado en París y hubiese sacado la ventana y en la ventana hacía tanto frío, nunca hubiese podido cristalizar estas sales. ¿Pero es solo un golpe de suerte? Pues yo creo que no. Yo creo que fue la perseverancia, el saber que ese era un problema, el intentar resolver las cosas, una capacidad de observación, lo que realmente le llevó a este descubrimiento. De hecho, hoy la quiralidad, el tener moléculas que son como imágenes especulares, es importante en la preparación de fármacos y tenemos, por ejemplo, el ácido ascórbico más, que es una de las manos, que es lo que conocemos como la vitamina C, y este ácido ascórbico
En su forma menos no tiene ninguna actividad biológica. También hay otro medicamento, que es la talidomida, que en este caso sí que es un cariz un poco más dramático, que se suministraba sobre los años 50 y 60 del siglo pasado, y la talidomida, en su forma más, es un medicamento que para las mujeres embarazadas les quitaba las náuseas, pero la forma menos no era inocua, y desgraciadamente era un agente mutagénico y nacieron muchísimos fetos con deformaciones. Actualmente, menos mal, la mayoría de los medicamentos, muchos se suministran como mezclas racémicas porque es muy caro separar, sobre todo muchos genéricos que son más baratos, pero se investiga en que la componente que no sea activa por lo menos sea inocua. Y ahora me gustaría deciros, aquí hacer un listado de la gran cantidad de descubrimientos en los que se nombra a la serendipia como un factor importante. La gravedad, el electromagnetismo, la estructura del ADN, el velcro, los post-its, ¿vale? Y a mí me gustaría, de alguna manera, analizar si la serendipia es simplemente un golpe de suerte o si hay ciertas circunstancias que favorecen a que aparezcan estos descubrimientos. Y lo voy a hacer solo con 3 ejemplos y después entre todos decidimos. Y los 3 ejemplos están relacionados con mi carrera profesional. Uno es el nylon, porque yo cuando llegué a Castellón, mi primer trabajo fue en la planta de Produquimé, de producción de caprolactama, donde trabajé 3 años, y la caprolactama es el monómero que se utiliza para producir nylon. Después el cisplatino, que es un complejo de coordinación con el que trabajo con complejos de coordinación desde hace aproximadamente 30 años. Y ya por último, las vacunas por motivos evidentes. En el caso del nylon, su historia es un claro ejemplo de cómo la serendipia contribuye a un desenlace bastante exitoso. Pero vamos a ver si la serendipia es solo un golpe de suerte. En los años 30, la empresa DuPont, la empresa americana, contrata al doctor Caroters para liderar un proyecto de investigación. Este doctor Caroters era un economista que al acabar su carrera de economía decidió dedicarse a la química y de hecho llegó a ser hasta instructor en Harvard y estando en Harvard pues lo tentaron, mira, le costó irse a DuPont, pero al final accedió. Y el proyecto de DuPont era producir moléculas sintéticas que fuesen parecidas a la celulosa, el caucho o la seda. Durante los primeros 5 años que trabajó allí en Delaware, consiguió unos éxitos asombrosos en simular productos sintéticos parecidos a la celulosa o el caucho, pero como que la seda se le resistía bastante, hasta que llegó el golpe de serendipia. Y es una persona de su grupo, el doctor Hill, que vio que si estiraba estos polímeros, estas fibras, usando unas varillas, conseguía casi hacer unos hilos bastante parecidos a la seda. Y eso lo empezó haciendo con poliéster. Pero claro, el poliéster tal vez no fuese lo más adecuado. Pero bueno, continuaron con este proyecto y el grupo de investigación por esta técnica estaban muy ilusionados. Y de hecho un día que Caroters, que se ve que era bastante serio, no estaba en el laboratorio, decidieron hacer un concurso. Y estirando los hilos, dijo, a ver hasta dónde los podemos estirar. Y cogieron las escaleras del edificio, ahí en la imagen, y los consiguieron estirar hasta longitudes insospechadas. Cuando llegó Caroters sí que se lo contaron, por supuesto, ya que él estaba entusiasmado. Pero como que el poliéster tenía un punto de fusión demasiado bajo y no le servía para fibras textiles. Entonces pensó Caroters, dice, habían unas cosas que eran las poliamidas, que son unos productos que diseñamos y no servían para nada. De hecho, ni los patentaron. Vamos a intentar con poliamidas, que son, digamos, el monómero que se produce aquí en Castellón. Y con las poliamidas encontraron resultados excepcionales. Estos resultados, de hecho, las poliamidas no estaban patentadas, pero consiguieron patentar lo que es el estirado en frío. Mirad qué tontería, estirar con unas varitas. Eso se patentó, el proceso de estirado en frío, y aquí está lo que es el nylon
y por qué el nylon, cuando lo estiras y se enrolla, forma esas fibras tan resistentes. Pues se debe algo a lo que Nissan hablaba antes, a estas interacciones de puentes de hidrógeno que aparecen aquí, entre el oxígeno, entre todas estas moléculas, que hacen que la estructura no se rompa. De hecho, en la Feria de Nueva York del año 39, una feria que parte se dedicaba a bienes de consumo, la presentación del nylon fue un éxito rotundo. De hecho, este es el producto que más beneficios le ha originado a la empresa DuPont. Aquí tenéis uno de los anuncios de señoras con medias de esa feria y, de hecho, las medias de nylon empiezan a venderse el 15 de mayo de 1930 en Nueva York y dice que en 3 horas se agotaron. Desgraciadamente, las mujeres durante varios años ya no pudieron comprar medias porque se retiraron del mercado porque se consideró un material estratégico para la Segunda Guerra Mundial, para hacer básicamente paracaídas. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, ya empezaron, o ya pudimos comprar medias otra vez, o pudieron comprar medias. Y ahora vamos a otro descubrimiento, una investigación que veremos que también en donde confluyen la suerte y el talento para producir un medicamento cisplatino para el tratamiento del cáncer. En el año 61, la Universidad de Michigan decide hacer una apuesta y crear un departamento de biofísica. Hasta entonces, como que la física iba por una parte y la biología por otro. Y ese era un apoyo de investigación interdisciplinar. Y contratan a el doctor Rosenberg, que el doctor Rosenberg era un físico de estado sólido que había trabajado en la empresa Westinghouse. Y en un momento se cansó y no le motivaba y decidió pedir dinero, escribir un proyecto a sus agencias y se lo financiaron, pero no sabía dónde desarrollarlo y la Universidad de Nueva York le dio unos laboratorios. Y es ahí cuando lo tientan los de Michigan. Ahí sí que se fue encantado porque le dijeron, tienes todo el dinero, te damos postdocs, te damos... Tú tienes que crear este departamento. Importante, interdisciplinar. Entonces habían los group meetings, reuniones de grupos donde habla un físico, habrá un biólogo, habrá un no sé cuántos y la gente va cogiendo ideas de diferentes campos. Y un día, él, atendiendo a las ideas que decían biólogos y físicos, tuvo una intuición. Y dijo, si miramos las líneas del campo magnético, no sé si os acordáis del bachiller, ¿vale? Y las comparamos con la formación del uso mitótico durante la división, dice, esas líneas se parecen. Dice, entonces, en las células, ¿qué pasará si yo a un caldo de cultivo de células, que es un caldo, le pongo unos electrodos y paso corriente? Seguramente la componente del campo magnético hará algo de esa corriente. Y así empezaron a trabajar haciendo numerosísimos experimentos. Y efectivamente la corriente sí que hacía algo. Vemos aquí una imagen al microscopio del doctor Rosenberg con Loretta Van Cham, que fue una de las investigadoras también clave en este tema. Y vemos en el microscopio, un microscopio antiguo, como aquí tenemos las bacterias normales y aquí como las bacterias han dejado de crecer, hay de dividirse, pero siguen creciendo, están más gorditas y aquellas siguen. Dice, pues esto es buenísimo para el cáncer, porque lo que queremos es que no sigan reproduciéndose las células. Y entonces empezaron a hacer, durante 2 años, 3 años, no pararon en hacer experimentos, cambiaron la corriente, cambiaron la intensidad, cambiaron todo, y allí no encontraban ninguna pauta, hasta que finalmente alguien se dio cuenta. Es que durante el paso de la corriente por este caldo se estaba formando un compuesto que era el cisplatino. De hecho, un compuesto que ya había sido reportado hacía casi 100 años en Italia. Pero aquí el mérito era reconocer que ese cisplatino efectivamente podía parar el crecimiento y la multiplicación de las células. Claro, el Rosenberg era un físico. Imaginaos que los médicos son muy suyos, ¿no? Entonces, pensar que iba a tratar el cáncer con un metal que se consideraba venenoso, como que los médicos no lo veían. Pero así todo, algunos sí que lo vieron. Algunos sí que lo vieron y, de hecho, siempre el Instituto del Cáncer de América siempre le financió las investigaciones. Y finalmente, en el año 78, la Food and Drug Administration, que los que
dan por legales un medicamento, aprueba el uso del cisplatino en tratamientos contra el cáncer testicular. Y se dice que el profesor Russell ha salvado muchísimas más vidas de las que él se podía imaginar. De hecho, ahora esta universidad sigue cobrando las regalías de este descubrimiento y tiene toda una cátedra de neurociencia financiada por lo que cobran por la patentar estos tratamientos con el cisplatino que todavía hoy en día siguen activos. Pues ya con eso voy a finalizar con las vacunas. Yo no trabajo con vacunas, no es mi tema, pero creo que es un tema que me ha interesado sobre todo desde la pandemia que hemos vivido. Pues en el Reino Unido, en el año 1749, nació de una familia muy humilde, en un pequeño pueblo, el doctor Jenner, y de siempre le gustó la medicina. El doctor Jenner, entonces no habían universidades, pues sí que desde el pueblo, pues vete a Londres y trabajas con un médico y consigue un diploma para ser médico. Y cuando consigue el diploma, pues ya se vuelve a su pueblo, se casa, ahí con la del pueblo toda la vida, y ahí era feliz y siguió de médico rural, pero él tenía una idea. Ahí en el pueblo habían muchas vacas y él se daba cuenta que las lecheras, las mujeres que ordeñaban las vacas, nunca contraían la viruela, o rara vez. Y dice, a ver si estas señoras no contraen la viruela. Y digo señoras porque todos los libros que leo dicen las lecheras, no dicen lecheros, o sea, que serían más las mujeres las que ordeñaban las vacas. Y dice, pues ¿por qué no contraen las viruelas? Dice, tal vez el virus de la viruela bovina las inmuniza para la viruela humana, que era mucho más letal. En esa época se moría muchísima gente de viruela. Entonces dijo, uy, pues esa hipótesis, ya que estaba en el pueblo y a él le gustaba estudiar y observar, dice, pues voy a probarla. Claro, tenía que encontrar a alguien para inyectarle el virus de la viruela bovina y ver si después esta persona, si le inyectaban el otro virus, no se moría. Y yo no sé cómo, pero consiguió hacerlo con un niño de 8 años. Yo no sé, el niño no diría nada, que se llamó James Phipps. Y este niño de 8 años, efectivamente, le inyectaron la viruela, primero la bovina, al cabo de una semana y algo, la otra, y no contrajo la enfermedad. Eso ha sido el gran éxito. Después muchos médicos londinenses quisieron apropiarse, porque este pobrecito estaba en su pueblo, pero la historia ha reconocido la labor de Jenner. Y de hecho, la vacuna se extendió rápidamente por toda Europa. Y en el año 1803, la corona española hace una expedición de vacunación por todas las colonias de América que dirigió un médico alicantino, el doctor Balmis, y que llevaba como enfermera, que fue clave en el proceso, a Isabel Zendal. Yo creo que el Zendal os suena a todos, ¿no? El hospital de Madrid que se construyó. Y de hecho la operación de la Armada Española para combatir el corona y para organizar todo en España se llamó la Operación Balmis, pero eso nos suena a lo mejor un poquito menos, ¿vale? De hecho, en palabras de Jenner, él considera que esta expedición española es el mayor acto de filantropía que había existido nunca en la historia de la humanidad y probablemente lo sea hasta la fecha de hoy. Pues ahora vamos un poco a hablar de las vacunas del COVID, a ver si también hay un poco de serendipia. Pues ahí ya nos vamos al año 2000, a la Universidad de Pensilvania. Y en la Universidad de Pensilvania habían contratado también a un inmunólogo muy famoso, bastante joven en aquella época. En ningún sitio consigo saber la edad de este inmunólogo, no lo puedo encontrar, que se llama el doctor Weissman. Y este doctor Weissman, pues le habían dado muchos proyectos y un día se va a la fotocopiadora porque tenía que fotocopiar algo y se encuentra con la bioquímica húngara Katalin Karikó. Katalin Karikó había venido de Hungría, había hecho un postdoctorado, había tenido proyectos, pero estaba en una etapa de su vida que todos los proyectos que escribía se los denegaban. Y eran todos basados en el ARN, porque ella estaba obsesionada que tenía que hacer vacunas con el ARN. Se lo cuenta a Weissman y como tenía muchísimo dinero, y Weissman lo que quería es investigar contra el SIDA, le dice, ¿y tú te meterías en un proyecto para hacer vacunas del ARN contra el SIDA?
Y Caricó le dijo, por supuesto que sí, pues mira, ya tienes trabajo. Y así empezaron los dos y trabajó en este proyecto. Al cabo de unos 5 u 8 años habían publicado muchísimos artículos científicos y habían hecho muchísimas patentes, ¿vale? Y de hecho, algunas de esas patentes, unas de las más importantes, las vendieron a 2 empresas que a lo mejor os suenan. Una es la Moderna. Vosotros sabéis, la palabra Moderna viene del modo RNA, por la manera de funcionar de estas vacunas. Estas vacunas no son como las otras, porque no inyectas ni el virus ni las proteínas del virus, sino que con el RNA le inyectas las instrucciones para que se genere la defensa del organismo. Pues esta es una de las empresas que contó, y la otra empresa es una empresa que se llama BioNTech. Y actualmente, ¿vale?, las vacunas del ARN que nos ponen a nosotros, que nos están poniendo, la Moderna y la BioNTech y los Pfizer, pues el doctor Weissman es el director de un instituto científico que colabora con la empresa Moderna, y la doctora Caricó es la vicepresidenta senior de la empresa BioNTech. Ambos han desarrollado estas vacunas. Yo creo que ese encuentro en esa fotocopiadora ha sido un encuentro muy afortunado para todos nosotros. Y ya, para terminar, me gustaría terminar con una reflexión de un físico que vivió en el siglo XVIII, que dice que las semillas de un gran descubrimiento nos rodean constantemente, pero solo echan raíces en las mentes preparadas para recibirlos. Y yo entonces me pregunto, a ver, ¿cuánto de estos descubrimientos son por serendipia? Pues sí, así lo he titulado la charla, pero ¿qué condiciones se tiene que dar para que la serendipia se produzca? Yo creo que las condiciones están claras. Es la contratación de personas con talento y una apuesta de las instituciones por financiar este tipo de investigaciones. Y yo creo que ya no hay otra. Y yo creo que todos nosotros como contribuyentes es lo que nos merecemos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosa. No sueltes. No. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Venga. ¿Comentario? Venga. Bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Pero yo creo que entre la charla de Ishan, que habla de procesos moleculares, y la serendipia, yo lo traspolo un poco a los procesos humanos también, ¿no? Es decir, el desarrollo de los trastornos emocionales también tiene que ver un poco por los procesos bioquímicos o neuroquímicos del desarrollo, por ejemplo, de una depresión, pero también tiene que ver el ambiente que lo propicia, ¿no? Entonces, lo traspolo a muchos ámbitos, también a nivel, digamos, profesionales que se pueden emplear, ¿no?, estos conceptos. Y nada más hago un comentario de un escritor que se llama Eduardo Galeano, que comentó que en una entrevista un reportero le dijo que siempre hay que poner un ojo al microscopio y un ojo al telescopio. Bueno, pues una muy buena reflexión, creo yo, ¿eh? Pues me la noto esta, ¿eh? Sí. Muy bien, y el año que viene nos lo explicas. Sí, el año que viene nos lo explicas. Vale, ¿alguna pregunta más? José, ¿no quieres una pregunta? Sí, venga, espera. No es una pregunta, es una reflexión a raíz de lo que has comentado antes, ¿vale? Porque al final parece que todo tenga que recaer en la administración y todo, y yo lo que como español, lo que me gustaría es que las empresas privadas, no sé de qué manera, pero que pudieran desarrollar o participar en todos estos proyectos, que yo creo que lo elevarían exponencialmente a resultados, porque en España tenemos grandes científicos, pero lo que no tenemos es una cultura de que las empresas inviertan en esos científicos que tenemos, y a mí me gustaría que eso sucediera en el futuro. Y no es una pregunta, simplemente es una opinión personal, y creo que a lo mejor en otros países pasa. Sí. Yo estoy también de acuerdo contigo que las empresas privadas, pero a lo mejor alguien tiene que favorecer a las empresas privadas, como pasa en otros países, de algún tipo.
con impuestos, con rebajas de impuestos para que hagan, ¿sabes? Entonces, y también yo creo que nosotros tenemos también un ejemplo de cuando la formación es importante en ciertos tipos de empresas, ya para la contratación de científicos. Y yo lo digo, por ejemplo, con el ITC, que aquí tenemos a gente. A ver, cuando yo empecé, prácticamente las empresas de cerámica no tenían químicos. ¿Y cuándo han empezado a subir? Lo que pasa es que les tenemos que convencer a las empresas que necesitan y que nosotros podemos darles un aporte de conocimiento, ¿sabes? Yo creo que poco a poco lo tenemos que conseguir. Es trabajo de todos y estoy de acuerdo que las empresas también tienen que educarse y tenemos un sector empresarial todavía que no es fuerte. Bueno, ahora sí tenemos la planta que hoy estábamos comentando con unos amigos, la del Sagunto, si ahora viene lo del hidrógeno verde aquí a la refinería, pues a lo mejor cambia un poco, ojalá. Lo que tú dices me encantaría, ¿eh? Estamos en camino. Eso. Muchas gracias.